En este video quiero hablar sobre el tema de la teoría de la ley penal y pues este tema es de suma importancia en la materia del derecho penal. Para empezar con este tema, quiero empezar con las fuentes del derecho en general. Y debemos de saber que pues las fuentes del derecho se hace alusión al lugar a donde brota, donde nace o de donde emana el derecho. Podemos ver que se dividen en cuatro. Están las reales, formales, históricas y de conocimiento. Las fuentes reales son las razones o causas por las que nace la norma penal. Son los motivos que generan el trabajo legislativo. Y las fuentes formales es el proceso mismo de creación de las normas jurídicas. El Estado es la única fuente de producción del derecho. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes de producción, pueden ser dos: las originarias y derivadas. La originaria es el poder constituyente. Supone la creación de la norma, supone la creación de la ley fundamental que no encuentra apoyo legal en otra norma precedente. Y la derivada es el poder legislativo porque ahí le corresponde dentro del régimen constitucional establecido la creación del derecho positivo, de acuerdo con los procedimientos previamente señalados. Y después está en las fuentes históricas, que las fuentes históricas son todos aquellos documentos de todas las épocas pasadas que contienen las normas jurídicas. Por ejemplo, la ley de las 12 tablas o los códices. Después son las fuentes de conocimiento. Y estas son las formas que el derecho asume en la vida de la comunidad estatal, los modos en que se manifiesta. Estas son dos: las directas e indirectas. Las directas pues existen como base para determinar un delito o delincuente mediante las medidas de seguridad, o sea, es decir, la ley. Y las indirectas pues son todos aquellos que sirven para la creación de la ley, como son la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales. Vamos a recordar que la jurisprudencia pues es la interpretación de la ley. Y bueno, pasando a otro subtema, están las fuentes propias del derecho penal. Como ya había mencionado, pues las que anteriormente dije, pues son las fuentes del derecho en general, pero también están las fuentes del derecho penal, porque a diferencia de otras ramas del derecho, pues tiene una muy restricta fuente y pues cada vez que se rige por el principio de legalidad. Está la directa, que es la ley, y la indirecta, que es la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. La costumbre y la doctrina nos sirven, pues, estos dos aspectos para la creación de la ley. La costumbre se aplicarán en efecto de ley, siempre que no sea contraria a la moral. Por ejemplo, existen varios lugares en donde el papá o los padres venden a su hija y pues realmente no es algo bueno, pero pues en esos lugares es como una costumbre y no lo ven mal. Después están los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho se aplicarán sin prejuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Y la jurisprudencia, pues como ya había mencionado, es la interpretación de la ley. Y para esto necesitamos la doctrina y la costumbre. El que prevalece siempre debemos recordar que es la ley. Recordando esto, que no hay que perder de vista que la naturaleza especial y delicada del derecho penal, solo la ley puede ser fuente de él. Y existen veces que es común que escuchar
pues que la doctrina y la jurisprudencia son fuentes del derecho penal, pero ambas solamente sirven pues para profundizar la ley. Ya viendo esto, la ley, podemos ver que es la única fuente del derecho penal. Y pues la derecho penal, la única fuente de conocimiento es la ley, bajo el principio de legalidad, de reserva o de exclusividad, en la que se encuentra la manifestación en el artículo 14, en el párrafo segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, en el artículo 14 vemos que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos. Aquí podemos ver en el artículo 14 que pues nos habla sobre el principio de legalidad. Y pues el principio de legalidad nos indica que solamente resulta aplicable en una disposición legal que ha estado vigente en un lugar, en una antelación a la comisión del evento delictivo. Bueno, después de este subtema existe otro subtema que son los dogmas penales como fuente de derecho penal, y este se encuentra pues en el tema que estoy hablando. Y pues nuestro derecho penal está sujeto a principios que se conoce como dogmas penales. ¿Y qué es un dogma? Pues un dogma es una verdad absoluta que no acepta discusión y solo se aplica y se acepta. Debemos recordar que pues los dogmas penales se encuentran plasmados en nuestra Constitución. En la Constitución pues se puede observar los dogmas. Y entre los dogmas de mayor importancia tenemos los siguientes que voy a mencionar. Es nullum crimen sine lege. Significa que no hay o no existe crimen o delito sin ley. Y este principio genera certeza jurídica. No puede existir primeramente la conducta y luego la ley que la califique como delictiva. También está otro tipo de dogma que es nulla poema sine lege. La pena que se va a aplicar debe de estar señalada o contemplada en una ley, es lo que nos dice. Y la pena no es capricho del juez o de la sociedad. Está previamente establecida en una ley. Después está el nemo judex sine lege. Significa que no hay juez sin ley. Y podemos ver que todo juez posee algo que se le denomina jurisdicción. Esta facultad jurisdiccional que tiene el juez deriva de la ley. Y luego el poder que tiene el juez es porque la ley se lo otorga. Y después está el non bis in idem, que significa no dos veces por la misma cosa. O sea, no se puede juzgar no podemos juzgar a la persona por la misma causa. Y es aplicable en el derecho. Implica que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Esta es una garantía de certeza jurídica. Y bueno, pasando a otra fuente del tema que estoy hablando, están las fuentes penales en el derecho positivo mexicano. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Pues se refiere que es aquel que está vigente en un tiempo y en un lugar determinado. Y bueno, podemos observar que en principio resulta importante indicar que está el derecho positivo, que se denomina así a todas las normas de carácter jurídico que se encuentran vigentes en un lugar y un tiempo determinado. Pues lo que había mencionado, pues es a eso que se refiere esta fuentes penales de derecho positivo. Bueno, al hablar de la ley penal no solo se refiere a las contenidas en el Código Penal. Debemos de recalcar pues ese punto importante, ya que sino otras
de contenido estrictamente represivo penal insertas en leyes especiales o en tratados internacionales aprobados por el Senado de la República, ya que de esta disposición legales es que nacen los delitos especiales, que son figuras delictivas descritas en leyes no penales. De ahí que podemos determinar de manera mucho más abierta que fuentes de derecho penal la ley, tratados internacionales y la ley penal especiales. Y bueno, si están en el Código Penal, sea pues federal o local, pues serán delitos ordinarios. Pero si pues, es cuando están en las leyes o cuando están en las leyes especiales, se denominan delitos especiales. Y bueno, ¿en dónde vamos a encontrar los delitos? Pues en la ley, en los tratados internacionales y en las leyes pues penales especiales. Pues este enfoque no contradice el principio de que la ley penal es la única fuente del derecho represivo, pues los tratados internacionales, al ser aprobados por el Senado, quedan incorporados al derecho nacional. Y bueno, a las leyes penales especiales son realmente numerosas, o sea, realmente son varias, pero pues pero voy a mencionar algunas, que son el Código de Justicia Militar, la Ley Forestal, la Ley de Imprenta, la Ley de Salud, la Ley de Vías Generales de Comunicación, el Código Fiscal de la Federación. Bueno, terminando este tema, pues quiero aportar que pues realmente este tema es de importancia como muchos temas de la materia de derecho penal, ya que pues esto nos ayuda a profundizar más el tema, y siento que este tema, pues a pesar de que sea un tema a lo mejor no largo, no tan largo, siento que nos ayuda a aprender más de lo que podemos observar en la materia de derecho penal, y siento que es un tema que pues realmente a veces llegamos a confundirnos con las fuentes. Normalmente, como ya había mencionado, las fuentes en general pues son 4, pero realmente en el derecho penal simplemente pues la única fuente que va a prevalecer siempre va a ser la ley en el derecho penal. Entonces eso es algo importante. En resumen, ese es el punto importante que quiero destacar en este video. Y bueno, muchas gracias.